pienso que todo esfuerzo es poco para intentar que se conozcan los avances que la ciencia del cerebro puede hacer, y está haciendo, por lograr no solo un envejecimiento fisiológico del cerebro sino, más específicamente, lograr evitar la aparición de enfermedades degenerativas, como son las demencias, incluida la tan temida enfermedad de Alzheimer. Y quizás siempre es corto el espacio y el tiempo para decir a todo el mundo que esto es posible sin tomar medicación alguna. De hecho, no hay medicación hoy disponible que pueda paliar la propia enfermedad de Alzheimer, una vez iniciada la cascada degenerativa. Pero sí hay, como se indica en este libro, instrumentos capaces, a través de los cambios en los estilos de vida, de retrasar la aparición de la enfermedad. Algunos de ellos nunca antes pensados, como por ejemplo aprender un idioma nuevo, lo que no deja de ser francamente sorprendente. Precisamente, en una de las claves de este libro, dentro del capítulo, Hacer ejercicio mental todos los días, p. 107, recomiendo aprender un idioma nuevo a partir de cierta edad, sean los 40 o 50 años, y hacerlo incluso si la persona es bilingüe desde la infancia. Y es cierto que, sobre presupuestos que explico en este mismo libro, fundamentalmente en relación a la emoción, el placer, el aprendizaje y la memoria, vengo recomendando esta práctica desde hace bastantes años para ayudar a enlentecer ese envejecimiento del cerebro. Pero ha sido ahora que esta recomendación se ha potenciado al conocer que muchas personas que son bilingües o que hablan varios idiomas han adquirido con ello una capacidad de cierta reserva cognitiva, cerebral, lo que les hace poder retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer en un tiempo que está alrededor de los 5 años. Esto no solo constituye un beneficio evidente para la propia persona, sin duda el más importante, en el sentido de que podría retrasar la aparición de la enfermedad a edades tardías ya cercanas a la esperanza de vida en nuestro mundo occidental, sino que supondría un considerable ahorro para la sociedad debido a la disminución del gasto sanitario. Y como estos, están apareciendo muchos otros hallazgos de modo constante en la literatura científica, que nos deben llevar a adquirir una perspectiva nueva sobre el envejecimiento, en particular el del cerebro. Sea pues bienvenida esta nueva edición del libro. Francisco Mora, Madrid, junio de 2011. 4 Prólogo. Hace unos meses viajaba en el AVE camino de Barcelona invitado a dar una conferencia con el mismo título que lleva este libro. En el asiento inmediatamente delante del mío iba sentada una señora en animado coloquio con la que tenía al lado. De pronto sonó su teléfono móvil. Y aún estando pendiente de las notas que venía repasando, escuché que decía, con voz bastante alta por cierto, pues ¿qué quieres que te diga? Con dolores y algo desmemoriada, a mi edad, ¿qué puedes esperar? Al cabo de un rato me levanté de mi asiento. Quería saber qué edad podía tener esa señora. Y, pensado y hecho, marché pasillo adelante y tras poco tiempo, me di la vuelta y pude ver su cara. Era una mujer a la que estimé una edad alrededor de los 70 años. Al llegar a Barcelona y ante una audiencia nutrida de gente algo mayor comencé mi conferencia relatando aquel episodio. Y señalé, precisamente, que lo que le ocurría a la señora del tren era exactamente lo opuesto a lo que aspira la sociedad actual. La investigación en biomedicina lucha hoy por alcanzar un conocimiento sobre el proceso de envejecimiento que permita, a la mayoría de las personas, envejecer de una manera sana, sin dolores ni fallos de memoria hasta una edad bastante avanzada. Y que, en general, esa etapa de la vida que llamamos envejecimiento no vaya acompañada de enfermedades. Utilizando la terminología psicológica más al uso, si se quiere, lo que se pretende es aplicar los conocimientos obtenidos por la investigación científica actual para que la gente alcance un envejecimiento, con éxito, que es lo mismo que decir un envejecimiento activo, productivo, saludable y con un declinar de funciones lento. Y añadido a ello que se mantenga una emoción continuada por la vida hasta edades provectas, que bien pudieran estar alrededor de los 100 años. Este libro es una propuesta para alcanzar esa meta. Este es un libro en el que he hecho un esfuerzo especial para utilizar un lenguaje asequible, alejado, en lo posible, de la jerga científica.
Con él he pretendido dejar muy claros los conocimientos obtenidos desde las ciencias del cerebro en convergencia con otras disciplinas, como la medicina, la psicología o las ciencias sociales, con los que, presuntamente, se pueda alcanzar ese envejecimiento, con éxito. La verdad es que este libro es el resultado de un peregrinaje, a lo largo y ancho de nuestro país, dando conferencias sobre este tema. Desde el principio, hace unos 3 años, fui limando las palabras para hacerlas cada vez más asequibles a personas de un amplio espectro cultural. Estas conferencias fueron auspiciadas por diferentes instituciones o fundaciones y en particular por la Fundación La Caixa de Cinco Barcelona. Aquí agradezco a Montserrat Caminal, Núria Casal y Belén Monge su magnífica labor. Mi pretensión es que el mensaje de este libro alcance al mayor número posible de lectores en un amplio marco social. Por ello y para facilitar la lectura directa y fácil del texto se ha dejado fuera del mismo cualquier referencia a autores o referencias técnicas bibliográficas específicas. Sin embargo, en un adendum se citan algunos trabajos muy escogidos que resumen, a día de hoy, los conocimientos que dan el soporte científico necesario a las ideas aquí vertidas. También comprobará el lector un cierto desequilibrio en el desarrollo de cada una de las 12 claves que componen el libro, en tanto que algunas de ellas se expanden más y alcanzan hasta sus bases moleculares y no lo hacen tanto otras, que son tratadas con una perspectiva más social y psicológica. Ello se debe a que en estas últimas la neurociencia no ha alcanzado todavía a disecar y diseñar experimentos capaces de mostrar los sustratos neuronales específicos. Con todo, cada clave es una ficha que solo trata aspectos puntuales de los que se destilan dos mensajes principales. Primero, que el proceso de envejecimiento es un proceso natural y fisiológico, y segundo, que la mayoría de las patologías que ocurren durante el mismo son principalmente producto de los estilos de vida desarrollados por las personas y del medio ambiente en que viven. Quiero agradecer a los componentes actuales de mi laboratorio: Gregorio Segovia, Alberto del Arco, Pedro Garrido, Marta de Blas, Ángela Amores, Giacomo Ronzoni y María Antón, como también a Concha Magariño, por las continuas conversaciones y discusiones sobre el cerebro y su envejecimiento. En especial mi agradecimiento a Gregorio Segovia y Ángela Amores. Al primero por haber cargado casi todos los días mi bandeja de correo electrónico con información relevante y a Ángela por su disposición y ayuda. Y al profesor Ángel Peña por su apoyo y la lectura crítica que hace de todos mis libros. También quiero expresar mi agradecimiento a tantas personas que han atendido mis conferencias y participado en los coloquios de los que siempre he extraído ideas interesantes. Y a Ana María Sanguinetti por haber realizado toda la labor gráfica que acompaña al texto, por haber creado el test sobre actividad mental, por ayudarme a conseguir un texto fácil desde un escrito original utilizando la jerga científica, y por haber leído, de modo crítico, varios borradores del libro. Por último, un deseo sincero: lograr que quien lea este libro se motive a llevar a la práctica alguna de las claves que conducen a ese envejecimiento sano y productivo del que en él se habla. Con ello quizás se pueda evitar ese, a veces, descalabro que implica el rechazo de los demás y alcanzar por el contrario un final con descenso lento, coherente, lúcido, digno, solo dependiente de uno mismo. Y con ello, como bono añadido, una integración emocional positiva en la sociedad en que se vive. 6. No sé si lograré alcanzar ese objetivo, pero eso es lo que he intentado con este pequeño libro. 7. Introducción en nuestro mundo occidental: sus gentes, científicos y sociedad, escritores y lectores, artistas y contemplativos, médicos y pacientes, trabajan y viven alrededor de la idea, ya construida y mantenida por esa estructura, invisible, que llamamos cultura, de que el envejecimiento, frente a las demás etapas de la vida, es un proceso que, si bien no es una enfermedad en sí, sí es nido de muchas enfermedades y que, intrínsecamente, el viejo es un candidato constante a las medicinas. Frente a ello yo sostengo que el envejecimiento no es una enfermedad ni tampoco es ningún nido especial de patologías, sino un proceso fisiológico que puede cursar con salud. Precisamente los conocimientos actuales aportados por las investigaciones en biomedicina conducen a esa idea.
Es cierto que en esta etapa de la vida aumentan las probabilidades de padecer muchas enfermedades. Pero es cierto también que la mayoría de las mismas en el ser humano y particularmente las que acontecen durante el envejecimiento dependen sobremanera del estilo de vida que desarrolle el individuo. Incluso las llamadas genéticas y su expresión clínica. De esto se debe deducir que frente al periodo de crecimiento, mayormente modelado por el entorno familiar y cultural, el envejecimiento es un proceso que queda, en una medida importante, al arbitrio de la conciencia del individuo cómo dirigirlo. Y que es cada uno de modo individual quien debe hacerse consciente de la responsabilidad de envejecer sano tanto para su bien como para el de la sociedad en la que vive. Definitivamente, el programa de envejecer bien ya no recala tanto en los genes como en un proceso personal de elección consciente del estilo de vida que cada ser humano decida desarrollar. Para alcanzar un envejecimiento mentalmente sano hay que prepararse mucho antes de la jubilación, cambiando a estilos de vida capaces de generar ciertas reservas cognitivas, que luego se utilicen para enlentecer el declinar fisiológico de la actividad mental. Y, desde luego, cambiar la perspectiva actual que para muchas personas todavía tiene la jubilación misma, porque una de las causas, quizás centrales, de no envejecer con éxito y no hacerlo con salud, y salud mental en particular, está en ese sello social y personal al que se aboca con la jubilación, ya por otra parte construido culturalmente. Con ella, la jubilación, para mucha gente, ya está casi todo hecho, aprendido y casi memorizado, y se instaura un sentimiento de pasividad y dejarse rodar por la pendiente. Precisamente esto es lo opuesto a la idea que vamos a desarrollar en este libro, cuya esencia es que no debe haber jubilación mental, ni roles impuestos, ni aquello de no se preocupe que nosotros se lo haremos todo, ni dedicarse exclusivamente a leer el periódico, ver la 8 televisión o sacar de paseo a los nietos. Antes, al contrario, hay que seguir hasta el final con el papel activo de hacer, deshacer, cuidar y equivocarse todos los días en las cosas del mundo para rectificar constantemente, que es lo que hace que el cerebro prosiga en sus cambios positivos permanentes, que son el resultado de un constante aprender y memorizar. Hay que desterrar la idea de que la vida acaba con el envejecimiento y la jubilación. Decía Rita Levi Montalcini, hoy ya con 100 años de vida activa, que, frente a la visión negativa de la vejez existe un antídoto. Ser conscientes de nuestra inmensa capacidad cerebral porque el uso continuo de estas capacidades, a diferencia de lo que sucede con los demás órganos del cuerpo, no las desgasta. Paradójicamente, fortalece y saca a relucir unas cualidades que habían permanecido ocultas en el torbellino de las actividades desplegadas durante las fases anteriores del recorrido vital. Precisamente eso es el cerebro, un órgano plástico por excelencia, que es lo mismo que decir que es moldeable y que cambia constantemente como resultado de su interacción con el mundo. Estos cambios del cerebro no se deben a que sus células, las neuronas, como las del resto del organismo, mueran y sean recambiadas constantemente, puesto que éstas en su gran mayoría no mueren ni se reproducen y en caso de muerte nunca son reemplazadas. El cambio en el cerebro se debe a las constantes transformaciones que sufren las conexiones que se establecen entre las neuronas. Lo que cambia en el cerebro constantemente es el cableado del mismo, es decir, esas minúsculas estructuras que llamamos sinapsis y que transmiten la información de unas neuronas a otras. Es en ese cableado, siempre diferente, en el que se graban las experiencias nuevas vividas, o sea, todo aquello que se aprende y luego se memoriza. Estas modificaciones en el cerebro, que se suceden a lo largo de toda la vida de las personas, siguen esa ley que coloquialmente se expresa como, o lo utilizas o lo pierdes. Y esto tiene singular aplicación en ese periodo último de la vida. Tan es así que en función de qué estilos de vida adopte el individuo, en función de ese que utiliza o no, esos cambios pueden ser positivos o negativos. Cuando son positivos potencian para bien las funciones del cerebro. Cuando son negativos potencian para mal el deterioro del cerebro. Y ahí reside la pregunta central de este libro. ¿Existen estilos de vida capaces de promover para bien las funciones del cerebro a lo largo del envejecimiento?
O en otras palabras, si se quiere, se puede retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro por vías fisiológicas, sin tratamientos farmacológicos u hormonales especiales. La contestación directa es sí. Hoy sabemos que comer menos y de modo saludable y hacer ejercicio moderado puede alargar la vida y mantener el cerebro activo y productivo. Hacer ejercicio mental, viajar, intentar adaptarse a los cambios sociales, no vivir solo, no fumar, beber con moderación y no entrar en la dinámica de un estrés sin control, dormir bien, mantener vibrantes nuestras emociones, dar sentido a la vida y ser agradecido. 9. No solo pueden retrasar los procesos inevitables del envejecimiento que deterioran nuestro cerebro, sino que ello se logre sin enfermedades. Es verdad, sin embargo, que alcanzar estos objetivos puede ser muy difícil, porque los patrones sociales y emocionales que imponen la familia y la cultura sobre las personas, desde que nacen, son poderosos. Y la mayoría de la gente se adapta a ellos, lo que conlleva todavía hoy ser sedentario, comer desequilibradamente, dormir muchas veces poco y mal, fumar, vivir en constante estrés y tal vez, y como consecuencia de ello, padecer problemas de salud. ¿Qué se podría hacer para promover los cambios en los estilos de vida que acabamos de señalar? Tal vez el siguiente ejemplo ayude a entender lo que quiero decir. Estadísticas recientes muestran cómo personas de 45 a 50 años, tras sufrir un infarto cardíaco y haberse sobrepuesto a él, han cambiado sus hábitos de vida y suelen vivir más que la media de la población de su misma edad. ¿Qué ha ocurrido para que ello sea así? Podríamos deducir que quizá el infarto cardíaco es protector y puede alargar la vida. Evidentemente no. Lo que ha ocurrido es que la sensación inminente de muerte producida por el infarto y el riesgo consciente de volver a padecer otro y perder entonces de verdad la vida ha llevado a esas personas a tomar conciencia de la importancia de un cambio drástico en sus hábitos y estilos de vida y, consecuentemente, han dejado de fumar y beber, han comenzado a dormir ordenadamente, a comer menos, a perder peso y a hacer ejercicio aeróbico suave todos los días. Todo esto, además, ha contribuido de forma notoria a aumentar su capacidad de defensa frente al estrés y a rebajar las respuestas de ciertas hormonas que producen daños en áreas concretas del cerebro que tienen que ver con la memoria. Esto es precisamente lo que debemos hacer quienes estamos envejeciendo pero no tenemos un corazón que ha padecido un infarto. Es decir, cambiar drásticamente los estilos de vida. Dicho esto, así parece simple y fácil, pero reconozco de nuevo que puede ser una de las empresas más difíciles de acometer. Porque es muy difícil cambiar de pronto los hábitos que uno ha desarrollado durante casi toda su vida y hacerlo además en contraste con los hábitos que siguen desarrollando los amigos y los que nos rodean y conforman nuestro entorno emocional y social. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo podríamos lograr que ello fuera posible? ¿Cómo convencernos a nosotros mismos de lo importante de esos cambios? ¿Cómo podríamos producir en nosotros mismos una reacción emocional, similar a la que ocurre en muchas personas tras un infarto de miocardio, capaz de hacer cambiar nuestros hábitos de vida? Podríamos esperar que los poderes públicos instrumentaran un cambio en el marco social y cultural capaz de ayudar en esa dirección. No lo sé. Lo que sí creo es que hay muchas personas mayores con capacidad emocional suficiente como para darse cuenta de lo importante de estos nuevos conocimientos que aportan la biomedicina y la neurociencia en particular. Y es a ellos en particular a los que van dirigidos los 10 mensajes de este libro. En cualquier caso, al final, lo veremos en la conclusión de este libro, todas las claves que propongo son convergentes en producir y potenciar los mismos mecanismos moleculares y celulares que promueven la salud y enlentecen los procesos que deterioran el cerebro. Precisamente por eso creo que cumpliendo con al menos el 50% de ellas, tratando de incluir como básicas comer menos y hacer ejercicio físico, se podría, salvo azarosas vicisitudes nunca predecibles, envejecer con salud y con la cabeza siempre despierta. Lo interesante de todo esto es que estas 12 claves que aquí se proponen no son algo, digamos, nuevo y revolucionario que nunca ha sido aplicado a la especie humana. Antes, al contrario.
La aplicación inconsciente de muchas de estas claves ha sido la norma constante a lo largo de millones de años durante la construcción del organismo humano en ese proceso que llamamos evolución. Lo que ahora está redescubriendo la ciencia es los beneficios de volver a ellas. Regresar a esos estilos de vida que fueron consustanciales a nuestra naturaleza y que nos acompañaron mientras se construyó la humanidad. Piénsese que el patrón y el tipo de dieta, el ejercicio físico, los desplazamientos, viajes, la solidaridad del grupo social han sido elementos cruciales para la supervivencia de nuestros antecesores durante al menos 3 o 4 millones de años. El desarrollo del cerebro, la aparición de las capacidades mentales y el control de las emociones han ido ligados a ese estilo de vida, y como tales han conformado programas y códigos que se han grabado en nuestros genes y que luego ha heredado la descendencia. Así ocurrió hasta que las condiciones climáticas cambiaron y permitieron el aumento de las capacidades reproductivas de la población y de las relaciones sociales, la agricultura y el pastoreo, el modo de vida más sedentario y el cambio global de las relaciones del ser humano con su entorno. Se produjeron entonces cambios y surgieron hábitos de vida diferentes. Apareció el sedentarismo y con él la disminución del ejercicio físico y los nuevos hábitos dietéticos. Todo lo anterior llevó a la aparición de un nuevo fenómeno social, el aumento de una población de ancianos en las ciudades. La hipótesis central de este pequeño libro sostiene que en los últimos 10.000 años la especie humana ha desafiado los códigos genéticos grabados a lo largo de los últimos 3 millones de años y su consecuencia es el modo en que envejecen los seres humanos hoy y las enfermedades que se padecen en este periodo último de la vida. Cierto que durante aquel largo periodo nuestros antecesores no conocieron propiamente el envejecimiento. Pero ello no contradice, para nada, la idea de que el organismo humano, su cerebro y su carga genética, se fueron diseñando con el dictado constante de la actividad física y las vicisitudes cambiantes del entorno, lo que significa posibilidades o no de obtener alimento. De alguna manera, las claves aquí propuestas, al menos las más básicas, meollo de este libro, intentan volver a reinterpretar nuestro pasado biológico y, con los conocimientos de ahora, dar de nuevo coherencia biológica a los dictados de nuestro código genético. Por eso aquí se propone que el verdadero rejuvenecimiento del cerebro envejecido no pasa por la administración de ciertas hormonas, ni trasplantes de tejidos nuevos que requieran de grandes equipos médicos para su realización. Ni tampoco por introducir en nuestros organismos nuevos genes rejuvenecedores con técnicas revolucionarias o ingerir cualquier pócima que nos prometa combatir o revertir el envejecimiento. Lo que aquí se propone es adoptar durante el envejecimiento los estilos de vida coherentes con los dictados de nuestros propios genes. En este caminar tiene mucho que decir, no solo el propio individuo, con su decisión libre y consciente del hábito de vida que quiere adoptar, sino también, y quizá sobremanera, la aceptación de esos hábitos por ese conjunto complejo de individuos que llamamos sociedad. 12. Algunas preguntas previas. Las preguntas que se desarrollan a continuación y sus correspondientes respuestas no tienen más finalidad que introducir al lector, de una forma breve y concisa, en aquellos conceptos básicos que permiten entender mejor las 12 claves que figuran luego en los capítulos que las siguen. 13.1. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso fisiológico, al igual que el resto de las diferentes etapas que recorren el arco de la vida humana, desde la infancia a la pubertad, adolescencia y juventud hasta la edad adulta. Sin embargo, frente a todas estas primeras etapas de crecimiento en las que el organismo posee una enorme capacidad de reparación ante cualquier injuria o daño, el envejecimiento es un proceso, cuesta abajo, en el que el organismo no dispone de energía suficiente para contrarrestar de manera eficiente esos mismos daños y con ello poder mantener la fidelidad molecular y celular. Precisamente son sobre todo moléculas producidas por el propio organismo, los llamados radicales libres, los que, aun en estado de salud, afectan, lenta e insidiosamente, esa producción de energía necesaria para mantener las funciones celulares de manera óptima.
Y es esto lo que, al menos en parte, produce con el tiempo el deterioro progresivo de todas las funciones biológicas, y hace cambiar nuestra piel, nuestro pelo, nuestros músculos y huesos o el conjunto de nuestra cara. Y también produce cambios en nuestro cerebro. Son estos cambios del cerebro los que se expresan, a su vez, en los cambios de nuestra conducta, nuestras percepciones y experiencias, nuestros procesos mentales y nuestras relaciones con los demás. En ese proceso de envejecimiento pasamos 2/3 de nuestra vida. El envejecimiento es, por tanto, un proceso biológico durante el que no se logra mantener la estructura y la función del organismo con el mismo patrón que cuando se es adulto. Esto se debe en parte, lo acabamos de mencionar, al daño de los radicales libres. Es más, durante el envejecimiento hay un aumento en la producción de estos radicales libres y es cuando exceden la capacidad de ser neutralizados por la célula cuando dañan las moléculas que mantienen su estructura y función. 14. Representación del envejecimiento como consecuencia natural del arco vital humano. Ilustración de Ana María Sanguinetti. Con todo, es importante dejar claro desde el principio que el proceso normal de envejecimiento es eso, un proceso normal, fisiológico, no un acúmulo de síntomas patológicos como si se tratara de una enfermedad. Y es que todavía muchos libros que tratan sobre el envejecimiento, incluso libros escritos en el año 2000, adolecen de etiquetar este proceso con claras connotaciones de una cierta patología, como si el envejecimiento se tratase de un proceso en el que intrínseca y necesariamente ocurriesen diversos tipos de enfermedades. Quizás a este respecto valgan como ejemplo los cambios que sufre el sistema cardiovascular durante el envejecimiento, lo que incluye muchas veces procesos de discreta arteriosclerosis que estrecha la luz de los vasos sanguíneos. Pues bien, dicha arteriosclerosis, concomitante al envejecimiento, no es el producto del mismo, sino que depende en gran medida del estilo de vida previo que haya llevado el individuo, lo que incluye la alimentación, el patrón dietético y el ejercicio físico que haya practicado y en general los hábitos personales y sociales de esa persona a lo largo de su vida. Cierto que durante el envejecimiento la posibilidad de desarrollar arteriosclerosis se potencia debido a la falta de energía disponible, reparadora, de la que hablábamos al principio de esta pregunta. Pero aún con ello se debe poner énfasis en que el envejecimiento es un proceso que intrínsecamente se puede desarrollar sin esa arteriosclerosis. Por esto hay que hacer hincapié, una vez más, en que los daños celulares que se producen no son inexorables, sino que dependen mucho de los estilos de vida que adopte el 15 individuo. 16.2. ¿Cómo envejece el cerebro? El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Pesa casi 1,5 kilos y contiene más de 100.000 millones de neuronas, esas células nobles del pensamiento, como las llamó Santiago Ramón y Cajal. Es claramente el órgano máximamente responsable de lo que somos y hacemos. Pero el cerebro no es como el hígado. Es decir, el cerebro no es un órgano homogéneo en su función, sino un ensamblaje de áreas y circuitos que codifican para funciones diferentes, sean estas sensoriales, visión, audición, tacto, etc., mentales, atención, aprendizaje, memoria, pensamientos, sentimientos, o motoras, las expresiones de la cara, la voz y los sonidos articulados o el movimiento del cuerpo. Precisamente, el cerebro no envejece todo al mismo tiempo, sino que lo hace de un modo diferencial entre sus áreas, dependiendo del uso y entrenamiento al que las sometamos con nuestra conducta. Y es por ello por lo que el cerebro no envejece igual en todas las personas. No es igual ni envejece igual el cerebro de quienes se dedican a un trabajo manual o mecánico que el de aquellos que realizan una labor intelectual. Y posiblemente en estos últimos la tasa o velocidad de envejecimiento de las diferentes áreas cerebrales es distinta en un músico, un escultor, un científico, un ingeniero o un hombre de negocios. 17. Visión lateral del cerebro humano mostrando sus diferentes áreas numeradas, áreas de Brodmann. En el cerebro, el proceso de envejecimiento viene asociado a pequeños y finos cambios morfológicos y funcionales en circuitos nerviosos específicos y no, como se pensaba antes, a la muerte de neuronas. De hecho, en el envejecimiento del cerebro ocurren cambios que son, en general,
comunes a todos los mamíferos en los que se ha estudiado, ratas, ratones, perros, gatos, monos y el ser humano. Tales cambios afectan a la estructura de las neuronas en las que hay una pérdida de las ramas más finas de algunas de ellas, dendritas, la pérdida de las pequeñas conexiones físicas con las que establecen contacto unas con otras, sinapsis, y todavía, en otras, a nivel más fino, el deterioro del tráfico molecular y de información que ocurre en ellas, receptores y neurotransmisores. Sucede, además, la acumulación en el cerebro de ciertos pigmentos y la reactivación de otras células nerviosas que como conjunto se conocen con el nombre de glía. En esencia se podría predecir que con la edad se produce, poco a poco, un deterioro de los circuitos neuronales que codifican para esas funciones sensoriales, mentales, memoria, o motoras que acabamos de mencionar y, eventualmente, una degeneración y atrofia neuronal. Se piensa que mucho de ello bien pudiera tener un protagonista bioquímico central. Y este es la reducción en la síntesis de ciertas moléculas, llamadas factores de crecimiento nervioso, que protegen las neuronas frente al daño o deterioro. Este cuadro que acabamos de describir es un proceso universal que ocurre de 18 modo natural con el paso del tiempo. Sin embargo, la velocidad a la que suceden estos cambios dependerá, sobremanera, del estilo de vida que desarrolle el individuo. Y de esto precisamente tratan las 12 claves expuestas más adelante en este libro. 19.3 ¿Cuándo comienza el envejecimiento del cerebro? El envejecimiento del cerebro comienza, como el del resto del organismo, alrededor de los 27 a 30 años. El envejecimiento comienza en la edad que la naturaleza considera madura, es decir, pasada la edad de la reproducción, hijos. Hasta entonces el cerebro ha ido creciendo y construyéndose. Y a partir de aquí comienza a envejecer. El propio peso del cerebro refleja bastante bien cuanto digo, pues es a partir de esa edad, los 30 años, cuando el peso del cerebro deja de aumentar y se mantiene estable durante unos 20 años, hasta aproximadamente los 50 años, que es cuando inicia un ligero descenso. El envejecimiento del cerebro comienza con cambios importantes de algunas de sus funciones. Por ejemplo, se producen cambios muy finos, pero susceptibles de ser cuantificados, en la capacidad de atención o en el cálculo matemático. Pero quizá el mejor ejemplo para ilustrar esos cambios sea el que ocurre con los patrones del sueño. 20 peso del cerebro humano, en gramos, durante los 9 meses prenatales y hasta los 90 años de edad, modificado de Mora y Peña, 1998. El sueño tiene una determinada y definida sucesión de etapas caracterizadas por ondas cerebrales que se pueden registrar en el electroencefalograma. Cuando alguien se va a la cama tras un día duro de trabajo y no se encuentra en activa conversación con su pareja, pronto le viene el adormilamiento, que es esa sensación clara de que empieza a dormirse, etapa 1. Tras ello se suceden otras 3 etapas más del sueño, cada una de ellas caracterizada por un aumento de la profundidad en la pérdida de la conciencia y en las que, consecuentemente, la persona reacciona cada vez menos a cualquier tipo de estímulo, etapas 2, 3, y V. Y tras la etapa 4 de ese sueño más profundo es cuando viene la quinta y última fase de sueño, V, la más enigmática, porque es en ella en la que todavía resulta más difícil despertar a la persona. Durante ella el individuo está soñando. A partir de los 30 años, poco a poco y con el paso del tiempo, se empiezan a acortar las etapas del sueño profundo 3 y IV y ese tiempo se reconvierte, se alarga, en las etapas I y 2. Es decir, la persona cambia el sueño profundo por un sueño más ligero, sin cambiar, sin embargo, la duración total que dedica al sueño. El cambio significativo es el de un sueño profundo por uno superficial durante el que va a ser más fácil despertarse ante cualquier estímulo del medio ambiente. ¿Qué sentido biológico tienen estos cambios? ¿Para qué sirve mantener a la persona más tiempo en un sueño menos profundo y del que es más fácil despertarse? Posiblemente la contestación a esas preguntas sea la siguiente. Piénsese que a esa edad, los 30 años, probablemente ya ha ocurrido la reproducción y se han tenido hijos.
La naturaleza, a lo largo del proceso evolutivo y siguiendo los dictados de esa ley sagrada que es la supervivencia de la especie, ha ido seleccionando cambios tendentes a proteger a las crías. Ello significa para los padres que, aun pudiendo dormir durante toda la noche, conserven una mayor capacidad de reaccionar y ser, por tanto, más capaces de defender a su descendencia frente a cualquier situación de riesgo o amenaza. Y es interesante el hecho de que estos cambios afectan más a los hombres que a las mujeres. Una señal más para interpretarlos en el sentido de la fuerza que la naturaleza pone en la defensa de la especie. 21.4 Viene el envejecimiento ya programado en nuestro organismo. Desde el mismo momento de la concepción, desde el mismo momento de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, se pone en marcha un programa escrito en los genes que construye, hace crecer, el organismo. Ese programa cesa o se inactiva alrededor de los 27 años. A partir de esa edad, la edad adulta, ya no se crece más. Durante todo ese periodo inicial, además, ese programa genético cuida celosamente la reparación del organismo ante heridas o, en general, enfermedades de cualquier tipo. Tal capacidad ya no se conserva con igual eficacia a partir de los 27 a 30 años. Y la pregunta es esta: cuando cesa el programa activo de crecimiento, se pone en marcha otro programa genético que también activamente destruye al organismo. En otras palabras, existe un programa genético que produce el envejecimiento. 22 ADN. La molécula de la herencia. Ilustración de Ana María Sanguinetti. De momento la respuesta parece ser no. Se cree que el envejecimiento es una consecuencia de la cesación del programa activo de crecimiento y con ello ya no se produce la suficiente energía para mantener y reparar los desgastes que se suceden en el organismo como resultado de su constante interacción con el medio ambiente. Y desde ese momento también, el organismo queda a merced del medio ambiente y de los estilos de vida que desarrolle cada individuo, particularmente su cerebro. 23.5 ¿De qué depende que podamos vivir más o menos años? La longevidad, que es lo mismo que decir cuánto se va a poder vivir, es impredecible, dado que se trata de un proceso azaroso. Hay un dicho popular que señala que si quieres ser longevo y vivir muchos años debes procurar primero elegir a tus padres, algo que parece un poco difícil. Pero, en cualquier caso, lo que este dicho indica es algo cierto y constatado. Y es que, en general, padres longevos tienen hijos longevos. Un buen ejemplo es el caso de Jean-Marie Calment, la mujer más longeva del mundo, cuyos padres alcanzaron casi los 90 años. Es más, su hermano vivió, al parecer, hasta los 97 años. En contraste, la señora Calment sobrevivió tanto a su hija como a su nieto. La longevidad humana, es decir, el tiempo medio que puede vivir una persona, inferido de la edad media de muerte de la población en la que se vive, puede ser más o menos largo dependiendo de los genes que hemos heredado de nuestros padres. Esa carga genética se ha estimado que contribuye en un 25% y refiere a la reserva o energía capaz de mantener durante más tiempo la fidelidad molecular, enlenteciendo con ello el proceso deletéreo del envejecimiento. Sin embargo, el 75% de esa capacidad real, que nos puede permitir ser más longevos, reside en los hábitos o estilos de vida que desarrolla cada persona. 24 Tortuga de las Galápagos, cuya vida máxima se ha estimado en más de 170 años. Ilustración de Ana María Sanguinetti. Pero hay algo más. Los padres sí pueden escoger a sus hijos antes de nacer, o al menos desarrollar hábitos o conductas que posibiliten que sus hijos nazcan y vivan más sanos. Y es que hoy sabemos que ciertos estilos de vida, como el estrés, los hábitos dietéticos, fumar, el consumo de drogas y el sedentarismo versus el ejercicio físico y un largo etcétera, pueden silenciar y apagar la función de alguno de nuestros genes y esto ser heredado por nuestros hijos con consecuencias patológicas para ellos. Este es un nuevo capítulo de la biología que se conoce como epigenética. 25 Estos nuevos conocimientos son muy importantes, ya que nos llevan a darnos cuenta de que la responsabilidad de nuestras conductas se alarga más allá de nosotros mismos y de quienes viven en nuestro inmediato entorno para alcanzar biológicamente a nuestros hijos aún antes del nacimiento.
Las consecuencias de estos hallazgos son impredecibles. La vida media actual en los países occidentales está alrededor de los 82 años para las mujeres y 75 años para los hombres. 26,6 ¿Hasta cuánto podemos vivir? ¿Existe un límite? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la edad máxima de la vida humana, desde los primeros escritos que se conocen, se ha estimado en alrededor de los 110 a 120 años. El escritor romano Trebellius Pollio, al parecer gran conocedor del mundo hebreo y lector de sus más antiguos manuscritos, indicó que los más sabios astrólogos ya estimaron que la vida del hombre podría prolongarse hasta los 120 años. Es más, Pollio añadió en sus escritos que a Moisés, que al parecer hablaba personalmente con Dios de modo cotidiano, cuando le llegó la hora de la muerte, alrededor de los 120 años, y se quejó de morir tan joven, el mismo Dios le indicó que ese era el máximo de la vida humana. Y es que, efectivamente, se dice en el Deuteronomio 34, 7, el quinto libro del Pentateuco, que Moisés, fuera o no un personaje realmente histórico, tenía 120 años cuando murió. Y sus ojos nunca se debilitaron, ni perdió su vigor. Es más, ya el Génesis 6, 3, indica que dijo Dios, mi aliento no durará para siempre en el hombre, puesto que es de carne. No vivirá más de 120 años. Lo que indica claramente todo esto es que ya entonces, hace unos 3.500 años, debieron vivir ancianos longevos de alrededor de los 100 años. 27 Dibujo de Jean-Louis Calment en su 121 cumpleaños. Ilustración de Ana María Sanguinetti. Pero todavía antes del mundo hebreo los antiguos egipcios ya establecieron alrededor de esa edad lo máximo que podía vivir el ser humano. De hecho, el faraón Ptahhotep hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo dejó escrito que había ya alcanzado el final de su camino a la edad de 110 años. Es más, esta edad pareció ser la ideal para el fin de la vida humana en el antiguo imperio egipcio. Una inscripción con las palabras de bienvenida de un faraón a un viejo mago ya indicaban que éste tenía 110 años. 28, la edad de la muerte, la edad de estar en el sarcófago, la edad del enterramiento. Lo que sí sabemos hoy, y está constatado documentalmente, es que la persona más longeva del mundo ha vivido 122 años, 5 meses y 14 días. Se trata de Jean-Louis Calment, una mujer francesa, que vivió lúcida hasta casi los últimos días de su vida. De hecho, montó en bicicleta después de cumplidos los 100 años y durante las visitas que recibía fue capaz de mantener una conversación normal hasta los 122 años. Esto señala que, aunque fuera este el único ejemplo que tuviera la humanidad, el ser humano puede superar los 100 años en buenas condiciones mentales. Alrededor de esa edad debe considerarse, pues, el límite de la vida humana. 29,7 ¿Vale la pena vivir más allá de los 100 años? Sí, como dijo Cicerón, se puede vivir solo dependiendo de uno mismo. Cicerón dijo exactamente, la vejez es honorable si no es dependiente de nadie. Y en efecto, solo si se mantienen las capacidades mentales y de conducta que permitan desarrollar una vida mitigada y lenta pero sana y en concierto abierto y despierto con el mundo valdría entonces la pena. De lo que no cabe duda es que vamos hacia un mundo cada vez más longevo. Por ejemplo, en España ya en el año 2001 había 4.000 personas con una edad alrededor de los 100 años. Esta cantidad se estimó en 6.000 en el año 2006. Y ahora estudios prospectivos señalan que para el 2050 podría haber en nuestro país alrededor de 50.000 personas en torno a esa edad. El caso de España no es más que una expresión de lo que se prevé que ocurra en todo el mundo occidental. De hecho, tanto en Europa como en Estados Unidos se cifra en alrededor de 500.000 las personas que, actualmente, ya tienen una edad centenaria. La predicción para el año 2050 se cifra en alrededor de los 3 millones. 30 Isla de Okinawa, Japón, una de las zonas azules del planeta. ¿Qué se puede hacer para que las personas alcancen esas edades provectas, con éxito, es decir, con buena cabeza, independientes, sanas y activas? ¿Podríamos aprender de los estilos de vida de la gente que ha alcanzado los 100 años? Pienso que sí.
Por lo pronto estos centenarios no son obesos ni fumadores. Es gente muy autosuficiente y dependiente de sí misma y ha conservado la capacidad de no responder con desesperanza a cualquier situación límite de estrés. Es curioso que estas son también algunas características de los estilos de vida desarrollados por muchas de las personas que viven en esas regiones del planeta llamadas zonas azules. En esas áreas geográficas, que son la Cerdeña, Italia, Okinawa, Japón, Loma Linda, California, y la península de Nicoya en Costa Rica, sus habitantes conservan hábitos como vivir en familia, no fumar, mantener dietas fundamentalmente vegetarianas, lo que incluye un consumo elevado de legumbres y frutas, realizar actividad física moderada pero constante y un alto compromiso social, activo y con la gente integrada. Son gentes muy activas y muchas de ellas alcanzan los 100 años. Es más, los habitantes de estas zonas geográficas suelen vivir 31 más años, como media, que los de ninguna otra parte del mundo. 32.8 ¿Qué es la reserva cognitiva? La hipótesis de la reserva cognitiva sostiene que una buena actividad física y mental realizada durante etapas anteriores a la vejez es de alguna manera acumulativa y que ello crea una reserva o almacén, que puede ser utilizado en las etapas posteriores en las que las demandas intelectuales pueden ser superiores a las capacidades cerebrales que se tienen. Las capacidades mentales e intelectuales en la vejez podrían ser preservadas por una combinación primero de la propia carga genética que ya trae el individuo al nacimiento, herencia, segundo, por un alto entrenamiento intelectual y físico durante las etapas de la infancia, juventud y edad adulta, nivel de educación, formación intelectual recibida, exigencia intelectual de la profesión, ejercicio físico, tercero, por una alta actividad social y, por último y en conjunto, por los estilos de vida desarrollados a esa edad. Se ha sugerido que la reserva cognitiva refiere a mecanismos cerebrales capaces de ponerse en marcha durante el envejecimiento, contribuyendo con ello al retraso en la aparición del deterioro cognitivo fisiológico que aparece con la edad o impidiendo la aparición de las demencias. Precisamente, en función de esa reserva más o menos grande de cada uno, estos síntomas, declinar cognitivo o demencia, tendrían una aparición en un tiempo diferente para cada persona. Todo ello, supuestamente, incluye también la capacidad del cerebro para cambiar ante nuevos estímulos y adaptarse a ellos. Las bases cerebrales de esta hipótesis no son bien conocidas. El fundamento científico último, molecular y neuronal, se encuentra en que el individuo, durante las etapas previas a la vejez, joven, adulto, obtenga unas redes neuronales reforzadas a nivel sináptico, aumento de las conexiones entre neuronas, suficientes como para que su deterioro posterior, durante la vejez, repercuta menos en el declinar fisiológico de la actividad mental. En parte también se justifica todo esto en lo observado en los animales de experimentación, que durante su juventud y etapa adulta viven en un medio enriquecido, en el que tienen que aprender, memorizar y establecer relaciones sociales constantemente y que, como consecuencia de ello, desarrollan un mayor aumento de su volumen cerebral y de las ramas y puntos con los que se conexionan unas neuronas con otras. Estos animales durante el envejecimiento muestran un menor descenso en la cantidad de esos puntos de conexión y transferencia de información entre las neuronas, sinapsis, y consecuentemente presentan mayores capacidades cerebrales, memoria, y una mayor adaptación a situaciones de estrés. 33. La reserva cognitiva. A nivel clínico, en recientes estudios en seres humanos utilizando técnicas de imagen cerebral se han corroborado, en parte, los estudios realizados en animales de experimentación. Es más, se ha señalado que, además de ese reforzamiento y número de sinapsis alcanzado en etapas anteriores a la vejez por el uso repetido y eficiente de las mismas, se podría también haber alcanzado una facilitación en el reclutamiento de una mayor cantidad de redes neuronales alternativas para la ejecución de determinadas funciones mentales. Este hecho es interesante en tanto se ha podido establecer que, frente a una tarea intelectual determinada, la persona envejecida activa una mayor extensión de corteza cerebral que la joven.
Esta hipótesis de reserva cognitiva también podría justificar, en negativo, las bien establecidas correlaciones entre bajo nivel de educación recibido y mayor incidencia de demencia. Hoy parece aceptado, como he señalado al principio de esta pregunta, que en el establecimiento de esta reserva cognitiva o cerebral convergen tres vías principales: la actividad social, la actividad intelectual y mental y la actividad física, práctica de ejercicio físico. Vías que, por otra parte, comparten un mismo sustrato neurobiológico. Se explica, sin embargo, que estos mecanismos tienen, además de sus efectos específicos a través del refuerzo de las sinapsis e incluso del aumento de 34 las mismas, y del reclutamiento de redes neuronales alternativas, un aumento de las ramas de los vasos sanguíneos producidos específicamente por el ejercicio físico, y por tanto un incremento de la correspondiente oxigenación del tejido nervioso. 35.9 Existen falsas concepciones sobre el envejecimiento del cerebro. Sí, porque durante mucho tiempo se pensaba que, a partir de los 40 años morían unas 40.000 neuronas todos los días. Hoy sabemos que esto no es así. Que las neuronas son posiblemente las células más duras y resistentes del organismo y que, al menos en ese gran manto de tejido nervioso que cubre la superficie de nuestro cerebro que es la corteza cerebral, las neuronas no mueren. Este manto cerebral es responsable en primer grado de la elaboración de nuestros pensamientos y sentimientos y sede principal de cuánto somos como personas. Si es verdad, sin embargo, que en función de los estilos de vida del individuo, sedentarismo, estas neuronas pueden reducir su tamaño y con ello su función, e incluso eventualmente morir. No obstante, durante el proceso de envejecimiento se produce un descenso del volumen de las neuronas, hipotrofia, y una reducción de sus árboles dendríticos y sus sinapsis o contactos entre ellas. Esto último quizás sería una de las características propias del proceso de envejecimiento del cerebro tal como es aceptado hoy. Y basándose en parte en ello es como se justifica el deterioro mental, sean funciones cognitivas generales o memoria, que ocurre durante el proceso de envejecimiento fisiológico. Precisamente, a partir de esto mismo, es decir, de la pérdida progresiva de sinapsis con la edad, diversos trabajos científicos recientes han vuelto a la idea de que si el ser humano alcanzara una edad lo suficientemente avanzada, desarrollaría una demencia, en este caso un tipo especial de demencia senil etiquetada como primaria, que sería consecuencia única y directa del propio proceso de envejecimiento normal y fisiológico del cerebro. Y sí, también, porque hasta hace bien poco se pensaba que no crecían neuronas nuevas en el cerebro y hoy sabemos que no es así, sino que nacen neuronas nuevas a lo largo de todo el arco vital del ser humano, incluido el envejecimiento, y que lo hacen de modo constante en las áreas del cerebro que participan en los procesos de aprendizaje y memoria. Se piensa que en esas áreas, en el cerebro adulto joven, pueden crecer alrededor de 20.000 a 30.000 neuronas todos los días. Neuronas que no se quedan permanentemente en el cerebro, sino que tienen un ciclo de vida y muerte. Es más, y de nuevo, en función del estilo de vida, conductas de aprender cosas nuevas y la riqueza sensorial y social que rodea al individuo, así como de modo importante con la realización del ejercicio físico aeróbico, por ejemplo correr, comer poco, etc. Estas neuronas nuevas pueden aumentar su número y prolongar también el tiempo que permanecen vivas y activas. Sin embargo, la producción de 36 estas neuronas nuevas disminuye de un modo considerable durante el envejecimiento. Al parecer, esta reducción está estrechamente relacionada con una vida de estrés que produce elevación de los niveles circulantes de glucocorticoides, hormonas secretadas por la corteza suprarrenal. A este respecto se ha comprobado que cuando los niveles de esos glucocorticoides logran reducirse en ratas viejas, la producción de estas neuronas vuelve a incrementarse, alcanzando otra vez niveles similares a los de las ratas adultas jóvenes. Ello indica con claridad que la población de estas neuronas es dependiente del estilo de vida de los animales. Estos hallazgos son prometedores y relevantes para entender el envejecimiento del cerebro. 37 Envejecimiento de una neurona de un cerebro adulto, modificado de Mora et al. 2009.
También porque hasta hace poco se pensaba que el cerebro envejecido apenas tenía capacidad alguna de cambio. Se pensaba que el cerebro viejo era un cerebro rígido, incluso fue Ramón y Cajal quien lo señaló por primera vez. Pero hoy sabemos que no es así, que el cerebro envejecido sigue siendo plástico y cambiante. Menos plástico que durante la infancia y la juventud, por supuesto, pero sigue siendo cambiante. Lo que es lo mismo que decir que conserva la capacidad de aprender y memorizar. Si bien es cierto también que estas capacidades de aprender y memorizar 38 son muy dependientes de esa otra energía que llamamos emoción. Aprender y memorizar con eficacia ocurre solo tras la capacidad del viejo de emocionarse ante los acontecimientos del mundo. Y de eso hablaremos en la clave 10 que se propone en este libro. 39.10 ¿Qué es lo que finalmente pretende alcanzar la biomedicina? La biomedicina pretende que se pueda envejecer con éxito, es decir, sin enfermedades, con luz mental, y una alegría y querencia continuada por la vida hasta una edad avanzada. Se pretende que la gente envejezca con gracia, con un proyecto de vida ilusionante. Se pretende que la vida no termine, mentalmente, con la jubilación. Se pretende que la jubilación sea de verdad eso, un júbilo, una alegría, por la pérdida de ciertas tenazas y obligaciones, y que no represente un final, un antes y un después, siendo el después un desarbolado carente de contenido y proyectos. Se pretende que la vida activa se mantenga con un proyecto continuado a ser posible no dependiendo para su logro más que de uno mismo. Se pretende que haya una preparación para el envejecimiento antes de la jubilación oficial. Se pretende que la gente alcance los 100 años con un cuerpo y un estado mental, vivos, y ya cerca de esa edad se acompañe de cierta aceptación coherente y consciente de la muerte. 40 Curva de supervivencia ideal, para una determinada población donde la muerte acaecería fundamentalmente en una banda de edad entre los 80 y 100 años. 41.11 ¿Quiere usted saber cuántos años va a vivir? A todo esto lo que a uno le gustaría saber es si va a vivir muchos años. Es decir, saber qué expectativa de vida tiene, y si ésta va a ser saludable y sobre todo con salud mental. Es cierto que esto no lo puede asegurar nadie, pero tal vez ayude un test que reprodujo en sus páginas hace unos 6 años la prestigiosa revista de ciencia Nature. El test, modificado de Nature, 429, 2004, 149 a 152, www.gfcwow.com/download.htm es el siguiente: ¿cuántos años espera vivir? Cifra inicial 76, edad actual 30 a 50 años, 50 a 70 años, sume 2, sume 4, sexo mujer hombre, sume 4, reste 3, ciudad donde vive, NU con acento agudo M. De habitantes, 2 millones o más, menos de 10.000, reste 2, sume 2, enfermedades padecidas por sus hermanos, diabetes infantil, cáncer o cardiopatía antes de los 50 años, reste 3, padre o madre fallecidos antes de los 50 años por cardiopatía o derrame cerebral, reste 4, abuelos si uno vivió hasta los 85 años, si los 4 llegaron a los 80 años, sume 2, sume 6, nivel de estudios, graduado escolar, estudios superiores, sume 1, sume 2, 42, con quien vive solo en pareja, reste 3, sume 5. Personas solas por cada 10 años solo después de los 25 años, reste 3, tipo de trabajo sedentario requiere esfuerzo físico, reste 3, sume 3, jubilación si tiene más de 65 años y no se ha jubilado, sume 3, ejercicio físico, correr, 30 minutos 5 veces a la semana, 2 o 3 veces a la semana, sume 4, sume 2 horas de sueño, 10 o más horas, reste 4, personalidad tranquila, sosegada, tenso, nervioso, sume 3, reste 3, se considera feliz, desgraciado, sume 1, reste 2, multas de tráfico por exceso de velocidad, 1.
El último año reste 1 consumo de alcohol más de 2 copas de licor al día reste 1 tabaco 40 o más cigarrillos al día 20 a 40 10 a 20 reste 8 reste 6 reste 3 sobrepeso más de 22 kilogramos 13 a 22 kilogramos 5 a 13 kilogramos reste 8 reste 4 reste 2 43 revisión médica, ginecológica una vez al año sume 2 edad que puede alcanzar 44 12 quiere valorar por sí mismo si su nivel de ejercicio mental le está haciendo un bien o un mal a su cerebro. Cualquier argumento convincente que relacione el envejecimiento y la estimulación mental asume que con la edad disminuyen las capacidades mentales, pero que un entrenamiento con diversos ejercicios puede optimizar ese funcionamiento logrando que la edad no impida conservar un cerebro activo y productivo durante más tiempo. La mejor manera de mejorar cualquier capacidad mental, por ejemplo la memoria, es usándola, ejercitándola y aumentando la actividad intelectual, tratando de hacerlo en un ambiente de constante interacción social. No solo en el periodo del envejecimiento, sino a cualquier edad, el deterioro mental ocurrirá si uno se limita a estar sentado ante un televisor. Y en esto las capacidades mentales no difieren de lo que ocurre con las capacidades físicas corporales. Si no se utilizan, su eficacia disminuirá y, finalmente, terminarán por desaparecer. Precisamente, lo mejor contra ese declinar, relacionado con la edad, es practicar, o usar, las habilidades mentales que se aprendieron o desarrollaron en la juventud, tratando de conservar la destreza que ya se poseía. En el caso del cerebro se cumple fielmente el mensaje de, úsalo o piérdelo, y es también muy claro que mantener cualquier habilidad mental requiere el compromiso del empleo continuado de dicha actividad. Tanto si la actividad desarrollada es nueva como si lo que se intenta es que sea cada vez más compleja, ello supondrá un reto que ayudará a mantener y desarrollar esa actividad mental específica. Cada vez parece más claro que aquellas personas que a lo largo de su vida se han enfrentado a retos intelectuales y han sido capaces de resolverlos han tenido como resultado un enlentecimiento en su declinar mental con la edad. Algunos ejemplos de estos retos consisten en haber realizado a lo largo de su vida el balance de sus cuentas y su economía, haber viajado por sí mismos dentro de su propio país o, mejor aún, haberlo hecho en el extranjero o haber tratado de aprender activamente otra lengua. Aquí propongo un test cuya resolución da una idea aproximada sobre si el grado de estimulación mental y cognitiva que usted está desarrollando en el momento actual es o no beneficiosa para su cerebro. Se trata de una autoevaluación referida a las actividades diarias que realiza y el tiempo que emplea en ellas, y que se reflejan en una lista. Cada una de las 22 actividades que se proponen tiene asignada una puntuación que ya aparece en la plantilla del test. 45 Para realizar el test tiene que usar una pequeña calculadora y seguir los 6 pasos que aparecen a continuación. 1. Anote en la primera columna 1, el número de horas semanales, de una semana estándar o normal en su vida, que emplea realizando cada una de las actividades propuestas. Por ejemplo, si usted semanalmente ve la televisión durante 20 horas deberá anotar 20, si lo hace una hora diaria deberá anotar 7, si no ve la televisión en absoluto anotará 0. Y así, en sucesión, para cada una de las actividades propuestas en la lista. 2. La segunda columna 2, refiere al valor estimado para cada hora de la actividad correspondiente. 3. Luego debe multiplicar el número de horas semanales que realiza en cada actividad, columna 1, por los puntos asignados a dicha actividad, columna 2, y anotar el resultado en la tercera columna 3. 4. Seguidamente se debe sumar el número total de horas empleadas para todas las actividades realizadas y anotarlas al pie de la columna 1, suma total de la columna 1. 5. A continuación se debe sumar el número total de los puntos obtenidos en la columna 3, suma total de la columna 3, y anotarlos al pie de la columna 3. 6. Por último tiene que dividir el resultado total de los puntos obtenidos, suma total de la columna 3, entre el número total de horas empleadas, suma total de la columna 1.
La cifra final obtenida mostrará el grado en que los retos mentales y estimulación a la que somete a su cerebro en ese momento de su vida son saludables para su cerebro según el baremo que se adjunta. Naturalmente ello le puede permitir cambiar el nivel de actividad mental aumentando el número de horas empleadas en determinadas actividades. Actividad columnas 1, 2, 3, 1. Ver la televisión 52. Labores domésticas 55, 3. Jardinería, macetas 55, 4, 6, 4. Ir de compras 65. Cocinar 65, 6. Reunirse con amigos 77. Labores, manualidades, bricolaje 78. Leer periódicos o revistas 75, 9. Voluntariado, trabajo social no remunerado, 75-10. Leer novelas 75-11. Conducir un vehículo 80-12. Jugar a las cartas 80-13. Música, exposiciones, actividades artísticas 80-14. Asistir a conferencias 85-15. Escribir, notas, cartas, etc. 85-16. Usar el ordenador 90-17. Jugar al ajedrez, juegos de estrategia 90-18. Lectura de ensayos, ciencia, pensamiento 90-19. Resolver crucigramas, puzzles 95-20. Manejar finanzas, balances, rellenar impresos 95-21. Estudiar una nueva lengua 100-22. Impartir clases, enseñanza, o asistir a clases 100 suma total de la columna 1 suma total de la columna 3 dividir total de columna 3 entre total de columna 1, número de horas que dedica a la semana. Columna 2. Valor o peso que se da a la actividad realizada por hora. 47 columna 3. Resultado de multiplicar la cifra de la columna 1 por los valores de la columna 2. Baremo de actividad mental 50 a 60 puntos, pobre 60 a 70 puntos, aceptable 70 a 80 puntos, buena 80 a 100 puntos, excelente. Este test ha sido elaborado a partir del trabajo de Salthouse et al. 2002. 48 12 claves o esperanzas.